Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moss, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Qué bonito arrancar con esa frase. Y pues hola a todos los que nos están escuchando en esta exploración profunda. Fíjate que hoy tenemos un tema que uno hace todos los días en piloto automático, o sea, dar las gracias. Ajá, totalmente automático. Pero resulta que la gratitud, lejos de ser una simple regla de etiqueta o de buenos modales, es en realidad pues una tecnología mental, una capaz de alterar cómo percibimos cosas tan tangibles como el tiempo y el dinero. Exacto. Es un cambio de paradigma brutal. Y bueno, hoy es domingo 3 de mayo de 2026 y el análisis profundo que tenemos sobre la mesa tiene una densidad metafísica que, híjole, requiere toda nuestra atención. Analizando las reflexiones de Moss, que está transmitiendo hoy desde Naucalpan, a tan solo 4 días de emprender un viaje de expansión gigantesco. ¡Wow! Sí, hacia Zúrich, en Suiza. Y esta charla, digamos, funciona precisamente como un puente de luz definitivo. Es la preparación de la mente antes de dar un salto geográfico y espiritual muy importante. Esa imagen del puente me encanta. Es clave. Es como preparar la tierra antes de sembrar, ¿no? Ándale, exactamente. Y la herramienta central que nos guía hoy, que está basada en la secuencia del libro de ejercicios, es la lección 123. La de Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Ujú. Pero a ver, aquí hay que hacer una pausa desde el principio. Porque cuando uno escucha la palabra gratitud, la mente inmediatamente se va a la cortesía. Claro, a la buena educación. Sí, a decir gracias cuando el mesero te trae el café o, no sé, a escribir un diario en la noche con 3 cosas bonitas que pasaron en el día. Lo cual, digo, está muy bien para el mundo de las formas. Ajá. Pero aquí la premisa es mucho más radical. O sea, hay que desaprender esa noción de dar las gracias para poder entender bien el material que estamos revisando hoy. Ok, a ver, explícame eso. Pues la gratitud que plantea el curso no es un por favor y gracias cósmico. No es un intercambio transaccional de yo me porto bien y Dios me da cosas. Claro, como si fuera Santa Claus. Exacto, no es así. Es un estado de conciencia acelerador. Si revisamos el canon completo, específicamente en el capítulo 7 del texto, encontramos una idea que, híjole, sacude todo nuestro sistema de creencias. Nos dice que la gratitud es la respuesta natural a la unidad. A la unidad. Sí, es decir, que la gratitud hacia la fuente, hacia Dios, es en realidad gratitud hacia uno mismo. A ver, pausa. Necesito que me expliques eso con manzanas. A ver, Porque, para la educación tradicional que muchos de nosotros recibimos, decir que agradecer a Dios es agradecerse a uno mismo suena, casi a herejía totalmente. o a un narcisismo espiritual tremendo. ¿Cómo funciona ese mecanismo sin que el ego se infle? Claro, entiendo perfecto. Y suena a herejía si seguimos operando bajo el modelo de la separación, donde supuestamente hay un Dios todopoderoso allá arriba y un humano pequeñito y sufriente aquí abajo pidiendo favores. Ajá, el modelo clásico. Exacto. Pero el curso opera bajo pura metafísica no dual. Y ahí te detengo otra vez, porque metafísica no dual es un término, la verdad, pesadísimo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues O sea, estamos diciendo que el mundo físico literalmente no existe. significa que solo hay una realidad, y esa realidad es indivisible. La fuente y su extensión son exactamente lo mismo. No hay dos cosas separadas. Ok, Haz de cuenta el océano y una ola. La ola no es algo distinto del agua del océano, ¿verdad? claro, es la misma agua. Exacto. Entonces, al agradecer desde este nivel de conciencia profundo, lo que en la mente hace es dejar de negar su propia identidad. Wow. Dejas de verte como una ola separada, solita y vulnerable y reconoces que eres la extensión de esa fuente. Es un acto de recordar quién eres, no de rendirle pleitesía a un monarca distante. O sea que la gratitud real es una forma de, digamos, reclamar nuestra identidad original. Sí. Y creo que ahí es donde entra el concepto central de la lección 123, que es la inmutabilidad. Exactamente. Ese es el punto clave. Porque lo que se está agradeciendo en el fondo es que, a pesar de todos los errores que uno cree haber cometido en este mundo, a pesar de nuestros mezquinos juicios, como dice el texto, Ajá. la creación original no se ha alterado ni un milímetro. Ese es el núcleo absoluto de la lección. Fíjate, el texto menciona el ser que creíste haber hecho.
Y ese ser en minúscula es el ego. Es esa identidad frágil, asustadiza, que siempre, siempre está a la defensiva y compitiendo. Sí, agotador. Totalmente. Entonces, la verdadera gratitud es la celebración absoluta de que nos hemos salvado de esa ilusión. Celebramos que, a pesar de todo el drama que hemos fabricado en la mente, nuestra esencia sigue intacta. Fíjate que, para entender cómo aterriza esto en la experiencia humana, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Porque la teoría suena hermosa, ¿no? Todo es luz y unidad. El curso dice que el miedo no es real, pero inténtalo recordar cuando estás en medio de una discusión. Ay, sí, qué difícil. Porque cuando uno siente que la sangre le hierve por querer tener la razón, el ego y el conflicto se sienten brutalmente reales. Brutalmente. Pero a ver, imaginemos que uno está teniendo una pesadilla espantosa. Hay un monstruo persiguiéndote por un pasillo oscuro, hay terror puro, sientes que no puedes correr. Clásico sueño de ansiedad. Exacto. Y de repente los ojos se abren y uno está a salvo en su cama. El corazón sigue latiendo a 1000 por hora, hay sudor en la frente, el cuerpo físico todavía siente el residuo de ese miedo tremendo. Claro, el cuerpo responde a la imagen mental. Pero en ese momento de lucidez, uno no da las gracias de que el monstruo decidió perdonarle la vida, o de que uno corrió más rápido que el monstruo, ¿verdad? Ándale, exacto. El agradecimiento es porque el monstruo jamás existió. Eso. La amenaza no tenía realidad alguna. Uno agradece que el peligro siempre fue una ilusión fabricada por la propia mente dormida. Exactamente. Porque la gratitud del ego diría, ¡ay, gracias a la vida porque le gané la pelea al monstruo! Pero la gratitud metafísica, la que plantea el curso, dice, gracias porque la pelea fue una ilusión y mi paz interior sigue siendo inmutable. Esa distinción de verdad ilustra perfectamente el mecanismo. Y fíjate cómo esto nos lleva a un terreno súper urgente en el contexto actual en el que vivimos. A ver, ¿cómo lo conectas? Pues si la gratitud es este reconocimiento de que la pesadilla no es real, la pregunta es, ¿cómo trasladamos eso al agotamiento masivo que se percibe allá afuera? Sí. Estamos en 2026. La fatiga informativa, el estrés crónico y las crisis de salud mental están a la orden del día en todas partes. Ese es el verdadero desafío, la verdad. Ver cómo esta postura mental no se queda en el aire, volando en conceptos abstractos, sino que de verdad impacta la salud. Y tengo entendido que hay un suplemento del curso, el de psicoterapia, que aborda esto de una manera bastante controversial. Así es, el suplemento de psicoterapia plantea una idea que confronta muchísimo a la mente, muchísimo. A ver, agárrense. Nos dice que la enfermedad en su nivel más profundo e inconsciente es una queja contra la fuente. ¡Wow! ¿Sí? Es una forma en la que la mente separada dice, mira cómo me has abandonado, mira lo vulnerable que soy, mira cómo el mundo me ataca. ¡Qué fuerte! Y por el contrario describe la salud como un himno de gratitud. Al perdonar y soltar el victimismo, la mente reconoce que el amor la ha conservado íntegra. Y la curación se convierte en el simple acto de aceptar esa gracia. A ver, espérame, aquí sí tengo que hacer de abogado del diablo. Venga. Porque esto puede generar muchísima resistencia y con justa razón. O sea, decirle a alguien que en este momento está atravesando una enfermedad grave, un dolor físico muy real, decirle que su padecimiento es una queja contra Dios, híjole. Suena durísimo. Suena hasta insensible, la verdad, suena a culpabilización total. ¿Cómo se separa la biología pura y dura de esta, digamos, supuesta actitud mental? Es una objeción fundamental. Y el material es muy cuidadoso con esto si se lee a profundidad. O sea, no se trata de culpar a la persona. Ok. Ni de negar que el dolor físico en el cuerpo se siente real. Por supuesto que se siente. El curso no juzga la biología. Ajá. Lo que el texto analiza es el propósito que la mente le da a esa situación biológica. El cuerpo en sí es un vehículo neutral. Un neutro, claro. Pero el ego lo utiliza como un tablero de anuncios. Lo usa para exhibir vulnerabilidad y demostrar que la separación es un hecho innegable. O sea, entiendo, el problema no es que el cuerpo falle, porque es un mecanismo temporal que eventualmente va a fallar, es su naturaleza. Exacto. El problema es la postura interna de usar esa falla para justificar un estado de amargura y de soledad existencial. Precisamente. La queja no es el dolor en la rodilla. La queja es la conclusión mental de que estoy solo y el universo es un lugar hostil. Claro. El significado que le damos,
Por eso sobran las excusas para sentirnos víctimas. El contexto de saturación actual del que hablábamos invita a la queja constante. Y es aquí donde aparece otro fenómeno súper interesante que menciona el análisis, el sesgo del logro espiritual. Ah, el famoso termómetro del ego espiritual. Ándale, ese mero. Esa trampa de medir qué tan avanzados estamos dependiendo de cuántos retiros llevamos o cuántas horas meditamos al día o qué tan zen nos vemos frente a los demás en redes sociales. Es que el ego es astutísimo y se disfraza de buscador espiritual súper rápido. Empieza a medir el progreso mirando hacia el suelo, como dice el manual para el maestro. Mirando hacia el suelo. Sí, mirar hacia el suelo es enfocarse en la escasez, en las limitaciones del cuerpo, en sumar puntos de buen comportamiento. Ajá. Pero la lección 123 rompe con ese perfeccionismo. Nos dice que los verdaderos logros son mucho más grandes de lo que uno se imagina y propone que el Maestro de Dios mantenga una gratitud constante por lo que se le ha conservado internamente, alzando la mirada. Y esto me lleva a preguntarte algo. Bueno, a preguntarnos a todos. ¿Te ha pasado que perdonas con la boca pero por dentro sigues en guerra? Uy, 1000 veces. Porque uno dice, sí, ya lo dejé pasar, no me afecta, te perdono, pero traes el estómago hecho un nudo y la mandíbula toda tensa. Sí, el cuerpo delata la falta de perdón real. Y esa es la prueba de que se está buscando el logro espiritual externo, el palomear la lista de buen espiritual, pero no hay un himno de gratitud real. Exacto. Según las notas que tenemos de este análisis profundo, el termómetro auténtico del avance no es la perfección conductual, sino lo que llaman la ligereza del paso. Me encanta ese concepto, la ligereza del paso. Es que piénsalo, si uno va caminando por la vida sintiendo que carga el peso de toda la humanidad sobre los hombros, pues por mucha teoría espiritual que uno se sepa de memoria, la mente sigue atrapada en la pesadilla. Claro, sigues huyendo del monstruo. Pero si el paso es ligero, es porque se ha disuelto la soledad. Funciona como un antidepresivo metafísico. Corta de raíz la idea de que fuimos abandonados a nuestra suerte. ¡Wow! Y a ver, si damos por sentado que la mente empieza a sanar y el paso efectivamente se vuelve ligero, ¿qué pasa con el mundo exterior? ¿En qué sentido? Pues porque está muy bien tener paz mental sentado en un cojín, pero la gente tiene que pagar la renta. El tiempo no rinde, la inflación aprieta. O sea, si este cambio de percepción es tan poderoso como decimos, debería tener un impacto directo en los recursos más estresantes de nuestra vida, que son el tiempo y el dinero. Y lo tiene. De verdad que lo tiene. Y aquí es donde la metafísica deja de ser abstracta y se vuelve sumamente práctica para el día a día. A ver. La promesa de la lección 123 incluye un retorno de inversión o ROI en términos financieros. Ajá, un ROI divino. Exacto, que rompe con cualquier modelo económico conocido. Fíjate bien, el texto dice literalmente que esta santa media hora te será devuelta a razón de años por cada segundo. Ok, eso suena espectacular. Pero de nuevo, ¿cuál es el mecanismo detrás de eso? ¿Cómo es que sentarse media hora a practicar una gratitud metafísica colapsa el reloj y ahorra miles de años de sufrimiento? Pues para entender el cómo, hay que entender qué es el tiempo para el curso de milagros. A ver. El tiempo no es una línea recta invariable. Es un dispositivo pedagógico. Ok. Mismos patrones de dolor, los mismos conflictos, pero en diferentes escenarios, hasta que por fin aprendemos la lección del perdón. Cada vez que uno reacciona con miedo o con resentimiento, literal le añade tiempo al bucle. Ah, ya entiendo, claro. O sea, si no perdono a este jefe hoy, renuncio, consigo otro trabajo y en 2 años tengo un jefe con diferente cara, pero con la mismita dinámica tóxica. ¡Ándale! El tiempo se alarga porque tengo que volver a vivir la lección. Exactamente. El salón de clases se extiende. Pero cuando entras en este estado de gratitud inmutable y reconoces que el conflicto es una ilusión, Ajá. te sales del bucle. Al no reaccionar desde el ero, te ahorras miles de escenarios futuros donde habrías tenido que enfrentar y desentrañar ese mismo rencor. Literalmente, tu media hora de lucidez hoy desmantela años y años de karmas o repeticiones dolorosas que ya no vas a necesitar vivir. Ese es el famoso colapso del tiempo. ¡Qué locura! Es una maravilla de ingeniería mental. Y bueno,
Si este colapso funciona con el tiempo, supongo que también afecta nuestra relación con los recursos materiales. Claro, están conectados. Pienso, por ejemplo, en el viaje de Moss a Zúrich. Un desplazamiento geográfico de esa magnitud requiere recursos, requiere logística, dinero. Y bajo la óptica tradicional del mundo, el dinero siempre se ve a través de la lente de la escasez. Es algo finito que hay que retener por miedo a que se acabe. Sí, así operan los mercados financieros, literalmente basados en el terror a la pérdida. Ajá. Pero cuando la mente se instala en la gratitud que reconoce a la fuente, la percepción del dinero se transforma. ¿Cómo? Ya no se percibe como una moneda de cambio solo para sobrevivir y defenderte, sino como un vehículo de extensión, un regalo compartido. Al agradecer la provisión presente sin proyectar pánico hacia el futuro, la sensación de desesperanza financiera desaparece. O sea, no es magia financiera. No porque la cuenta bancaria mágicamente amanezca con más ceros, sino porque la interpretación de para qué sirve ese recurso cambia por completo. Deja de ser un arma de defensa. Es que cambiar la lente lo es todo. Y esto me enlaza perfectamente con el anexo de El canto de la oración. Ay, ese anexo es una joya. Porque, volviendo al punto de desaprender cosas que nos enseñaron, a muchos nos enseñaron a rezar desde la pura carencia, a pedir cosas. Totalmente. Diosito, dame esto, Diosito, quítame lo otro. Exacto. El anexo explica que pedir cosas específicas como por favor que me paguen esta deuda o por favor que no me enferme es el peldaño más bajo. Es como la fase infantil de la oración. Ajá. Pero a medida que la mente madura, la gratitud se convierte en la forma más elevada de oración. Ya no pides que la realidad cambie, más bien reconoces y agradeces lo que ya es inmutable. Qué bonito. La oración deja de ser un pliego petitorio y se convierte en un eco de la palabra original. Un eco de la palabra original, y fíjate que usar el concepto de la palabra o de la voz hoy, en pleno mayo de 2026, tiene unas connotaciones interesantísimas. Sí, por el contexto tecnológico. Claro, estamos en la era pico de la inteligencia artificial. Tenemos voces sintéticas asistentes virtuales que organizan absolutamente toda nuestra vida. Algoritmos que predicen lo que vamos a comprar antes de que nosotros mismos lo sepamos. O sea, sobran voces por todos lados. Hay un ruido ensordecedor en nuestra cotidianidad. Es un ruido abrumador. Pero a la vez es un ruido hueco. Ajá. El análisis del material que estamos viendo hoy hace una distinción muy aguda aquí. Dice textualmente, su palabra es muda si no se la oye. ¡Wow! Los algoritmos y toda la IA de 2026 son maravillas técnicas, sin duda, pero se alimentan de nuestros datos pasados, que en su enorme mayoría son puros patrones del ego, miedos y preferencias de consumo basadas en carencias. O sea, nos reflejan nuestros propios traumas. Exacto, nos devuelven un eco de nuestra propia pesadilla, creándonos burbujas de confirmación que nos aíslan todavía más unos de otros. O sea que la tecnología de hoy nos habla constantemente al oído, pero carece de un mensaje que libere realmente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrece esta práctica de la gratitud profunda frente a todo este ruido? La alternativa es cultivar una relación real con lo que el curso llama el amigo que trajo la palabra, o sea, el Espíritu Santo. Ok. Es desarrollar una escucha activa interna, cuando uno logra silenciar el ruido externo y agradece la guía de esa voz interior, se transforma la información fría en verdadera sabiduría. Claro, el dato se vuelve entendimiento. Sí, la tecnología que nos rodea, e incluso el hecho de que estemos transmitiendo este análisis en audio usando tecnología, no es buena ni mala, es solo el canal. Es neutra. Exacto. Pero cuando el que escucha está anclado en la gratitud inmutable, convierte cualquier herramienta moderna en un puente de luz. Y ahí es donde el que escucha se convierte en el mensaje mismo. Fíjate, eso me deja pensando profundamente. Y si la verdadera práctica espiritual no es cambiar el mundo, sino cómo lo interpretamos. Es que esa es la clave de todo el curso. Porque seamos realistas, no vamos a pagar los servidores de inteligencia artificial mañana. No, para nada. Ni vamos a detener la economía global, ni a borrar el ruido de la ciudad en la que vivimos. Pero si la mente, al enfrentarse a ese ruido, decide interpretarlo sin miedo y aplicar esta gratitud que colapsa el tiempo de la que hablábamos, Ajá. uno deja de ser víctima del entorno. Esa es la victoria final sobre la idea de la separación.
Cuando uno se convierte en el mensaje de paz, se da cuenta de que, pues nunca estuvo solo en la inmensidad de la red, que la escasez era solo una pesadilla de la que ya despertó, y que el tiempo en realidad juega a nuestro favor cuando lo usamos para perdonar. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador el de hoy. Para recapitular un poco el mapa que trazamos, partimos de esta coyuntura de Moss, ese viaje inminente desde Naucalpan hacia Zúrich, y lo usamos como un espejo de nuestro propio viaje mental. Sí, un viaje del miedo a la certeza. Vimos cómo dar las gracias no es una simple cortesía social, sino reclamar nuestra inmutabilidad. Entendimos también la profunda diferencia entre el dolor biológico y la queja mental, Súper importante esa diferencia. descubriendo que la ligereza del paso es verdaderamente nuestro mayor antidepresivo. Y cerramos desmenuzando cómo un estado de conciencia puede ahorrar miles de años de repeticiones dolorosas y transformar todo este ruido tecnológico en un canal de pura sabiduría. Un puente de luz definitivo, como decíamos al principio, donde cada milagronauta tiene ya las herramientas para dejar de mirar hacia el suelo, hacia la escasez y empezar a reconocer los inmensos logros que ya residen en su interior. Y bueno, antes de despedir este espacio, quiero dejar sobre la mesa un último pensamiento provocativo, para que lo reflexionen en la quietud de su propio día. A ver, adelante. Si la enfermedad mental, el conflicto y el enorme desgaste por la escasez que sentimos son en el fondo simples posturas defensivas de un ego asustado, Ajá. y la verdadera salud es un himno de gratitud, tal vez el mayor acto de rebeldía en esta época hiperacelerada no sea salir a luchar frenéticamente por soluciones externas. Claro. Tal vez la revolución más grande que uno puede hacer hoy sea sentarse en absoluto silencio y buscar con paciencia en la propia mente una sola cosa, un solo rincón, que el miedo jamás haya podido tocar, encontrar ese punto inmutable. Qué belleza de invitación. Eso me recuerda una frase del curso: no estás enfadado por la razón que crees. ¿Y cuántas veces eso cambia todo? Al final, cuando se suelta la defensa, la gratitud es lo único que queda. Totalmente cierto. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre: primero tu paz y después lo demás.